bienvenido. Veamos este problema, pero antes te invito a que le pongas pausa al video e intentes resolverlo. Nos dice, sea f y g dos funciones, ¿no? Indique el valor de verdad de estas proposiciones. Veamos con la 1. Nos dice que b es un subconjunto de los reales positivos. Esto aquí implica que la imagen de la función f siempre son valores positivos, ¿no? Y f es decreciente. Entonces, el recíproco 1 entre f es creciente. Veamos, tomemos dos elementos x y y del dominio de la función f. Luego le aplicamos f y tendríamos esto de aquí, ¿no? Dado que f es decreciente. Pero como nos dice que b es un subconjunto de los reales positivos, entonces estos son positivos. Por lo tanto, podemos invertir, ¿no? Este f de x pasa a dividir aquí y este pasa a dividir al otro miembro y la desigualdad no se altera. Luego tendríamos esto. Por lo tanto, observemos que hemos agarrado dos elementos x menor que y sus imágenes a través del recíproco 1 entre f se mantiene el orden, ¿no? Esto implica que el recíproco es creciente. Por lo tanto, la 1 sería verdadero. Veamos ahora la 2. Nos dice que g compuesto con f existe y es sobreyectiva. Entonces, g es sobreyectiva o suryectiva también, que son sinónimos. Entonces, hagamos este gráfico, ¿ya? Aquí está f, que va del conjunto A al B, ¿no? Ojo que aquí consideramos que el dominio de f es A. Y luego aquí g, que va de B a C, donde el dominio de g consideramos que es B. Luego, la composición g compuesto con f va de A hacia C. Entonces, vamos a demostrar, la hipótesis es que g compuesto con f es sobreyectiva. Entonces, vamos a demostrar con eso que g también lo es. Entonces, tomemos un elemento y en el conjunto de llegada C. Dado que g compuesto con f es sobreyectivo, entonces existe un elemento en el dominio de esta composición aquí, en A, de tal manera que g evaluado en f de A es igual a y. Ahora, con estos datos vamos a construir un elemento en B de tal manera que sea imagen de y. Veamos, entonces, para ello vamos a denotar el elemento x igual a f de A. F evaluado en A va a ser igual a x. Entonces, x va a pertenecer a B, por esto que está acá. Entonces, aquí estaría x. Luego, verifiquemos a qué es igual g evaluado en x. G evaluado en x sería igual a esto de acá, dado que x es igual a f evaluado en A. Pero, como por hipótesis esto de acá se cumple, tendríamos que esto es igual a y. Por lo tanto, tendríamos que, como hemos agarrado un elemento y cualquiera pero arbitrario, entonces tendríamos que para todos los elementos y que pertenecen a C, va a existir un x. Aquí está. Y aquí está la manera como se ha construido. Va a existir un x que pertenece a B, tal que, ¿no? G evaluado en x es igual a y. Lo que muestra que efectivamente g sería sobreyectivo. Por lo tanto, la 2 sería verdadero. Por conocimiento previo, es importante saber que una función es sobreyectiva cuando todo elemento en el conjunto de llegada existe un elemento en el dominio de la función de tal manera que es imagen de ese dominio. O simplemente el rango de la función es igual al conjunto de llegada. Nada más. Bueno, veamos ahora el 3. Nos dice que si g compuesto con f existe y g es acotado, entonces la composición g compuesto con f es acotado. Veamos, como g es acotado, se cumple esto de acá, para todo x que pertenece a b, ¿no? Se cumple esto, por ser acotado. Ahora, por otra parte, para todo x que pertenece a A, tenemos que f de x pertenece a B. Aquí está, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Y acá también lo podemos observar. Entonces, observe con mucho cuidado que f de x pertenece a B. Es decir, cumple el papel de esto de acá.
Entonces, ¿qué significaría? Que este X que está aquí lo podemos reemplazar por f de X, porque pertenecen a B, y aquí también. Por lo tanto, podemos escribir esto de acá. Entonces, para cada elemento de A, tendríamos que f de X pertenece a B. A su vez, G compuesto con f de X satisface esta desigualdad también. Y de esta manera, bueno, podemos concluir que efectivamente la composición G compuesto con F es acotado debido a que G es acotado. Por lo tanto, sería verdadero. Listo, con lo cual tendríamos las tres proposiciones que son verdaderas. Bueno, espero se haya comprendido y no olvides dejar tus comentarios en caso tengas algún razonamiento oscuro. Nos vemos, hasta pronto.